Espérate un segundo, no comiences todavía, que voy a comenzar a grabar para que... Bueno, entonces voy a cerrar mi micrófono. Angie nos va a compartir algo que ella investigó. Bueno, adelante. Cuando Angie termina con la mano, la dejan levantada para ir tomando el orden. Bueno, adelante, Angie. Buenas tardes, mi nombre es Angelina Hernández Paterninas y hoy les voy a hablar sobre los temas. Primero, el templo romano. El templo romano era uno de los lugares cultos de los dioses en la antigua Roma. Desde el estudio de la arquitectura romana se conoce que este tipo de templo fue originado de las ideas conjuntas entre los templos etrusco y griego con la planta rectangular. También era una de las edificaciones más importantes del imperio, que engalanando los foros tenía una función político-religiosa, lo cual brindaba culto tanto a los dioses protectores como a los emperadores divinizados. Perdón. Pompeya. Como pueden ver, aquí está la imagen del templo romano. Pompeya. Espérate que todavía tengo yo la primera diapositiva nada más. Sí, se quedó paralizada la imagen. Entonces ya vuelvo a compartir. Exacto. Tienes que dejar de compartir y volver a compartir. Profe, disculpe, para decirle que el compañero Eder Balseiro, que si le da la oportunidad de participar en la próxima clase, ya que el micrófono no le sirve. Sí, claro, todos tienen la oportunidad de participar en toda la clase y deben hacerlo. Ok, Angie, todavía estamos mirando tu diapositiva. Profe, espere, si quiere pase a tu compañero mientras tanto porque el internet no sé qué le pasa, que no me carga. Bueno, Daniel Herrera, que está de segundo. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, profe. Bueno, Daniel, adelante. Listo, ya presento. Listo, profe, ya puede ver mis diapositivas, mi presentación. ¿Me confirma? Ya. Listo, entonces yo hice también una breve síntesis de los temas. El orden clásico. Los órdenes clásicos son estilos arquitectónicos crónicos con los que en la arquitectura griega y romana clásica se intentaban obtener edificios proporcionando armoniosas en todas sus partes. Investigó uno de estos órdenes y encontré el orden toscano, que es el orden toscano pertenece al grupo de los órdenes arquitectónicos griegos, dóricos, jónicos y corintio, sino que esta aportación fue hecha por los romanos en los órdenes clásicos. Esta sería el dórico, el que es una simplificación y fue utilizada en una esturia en época anterior a la conquista de Grecia. Entonces, tú colocó una imagen simplemente para ver su formación, el orden toscánico, el capitel dórico, que sería el estilo basílica que se encuentra en la parte superior, el fuste liso y la base simple. El templo romano, en pocas palabras era la estructura más importante que se podía encontrar en las ciudades del Imperio Romano. Considerando el hogar terrenal de los dioses, también tenía una función político-religiosa, y estos edificios se construyeron con la ingeniería más precisa y son testimonios de los increíbles logros arquitectónicos de la antigüedad. Tengo un pequeño video 3D de qué era el templo romano. No hay necesidad del audio, entonces ya un momento.
Esta sería una de cómo estaban formados sus estructuras. Ahora tendremos una visión interna de cómo se constituía sus interiores. Este sería un vistazo rápido a lo que sería el templo romano. También investigué sobre el circo romano. Simplemente los circos romanos, sobre todo, son aquellos que hay unos que se conservan. Podemos ver algunas de sus partes diferenciadas. Se trataban de recintos con forma rectangular y muy alargadas, con una zona semicircular el lado corto. Su construcción se basaba en diferentes piedras junto a madera y hormigón. Junto a todos ellos realizaban la mampostería. Desde el exterior se podía ver algunos arcos. Las principales partes del circo romano eran las siguientes. Entonces, como pueden observar, aquí se realizaban todo tipo, creo que lo más conocido eran la lucha entre caballeros, si no estoy mal. Cuando iban en los caballos, también tengo un pequeño video de menos de un minuto para que puedan observar cómo era. Es otro video también corto. Y ya para finalizar, tengo el arco Tito. Es una estructura sencilla de un único vano flanqueado por dos grandes pilares con bóveda de cañón artesanal en el interior. El valor del arco Tito está puesto en su decoración eucoltórica sobre el externo y desorbitando bajo de la bóveda, donde altos relieves de gran formato representan la entrada triunfal del Vaspino y Tito en lo alto del interior del arco de relieve. Muestra a Tito un responsable, una transportando por un águila de los cielos. En la parte interna se logra encontrar toda esta mampostería. Y por último, el Foro Romano, que a finales del siglo VII a.C., el Foro Romano fue construido constituyéndose en el centro de la vida pública de Roma por más de un milenio. A través de los siglos se construyeron varios edificios para la actividad política, religiosa y económica. Y en el siglo edificios civiles o basilónicas donde se desarrollaron las actividades judiciales. A final de la Edad Republicana, el antiguo Foro Romano era la inadecuada y poco funcional como centro civil y administrativo de la ciudad. En pocas palabras, aquí era donde tenía que ver como todo con lo política y cómo se administraba. Y ya, por último, un pequeño también video 3D de el templo romano. El foro romano, perdón.
Y listo, profe, ese sería mi aporte. Listo, Daniel, muchas gracias, muy amable. Ahí nos vas abriendo un preámbulo de Listo, todo lo profe. que miremos. Ok. Diana Patricia, creo que es Audelo. Angie, ya. Informar que ya tengo internet. Bueno, Sí, ya me entonces sirve. adelante. Bueno, Angie, adelante, por favor. Profe, disculpe, antes de que siga la compañera, que usted al principio me había nombrado mal, había nombrado mal mi nombre, entonces no sé si me anotó Daniel bien. Felipe Hernández, ¿no es? Ah, sí, 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 señor, es No, que... Ah, listo, listo, perdón. Daniel Felipe Hernández Sí, Barros. señor, sí, señor, Bueno, exacto. Angie, ok. Angie, adelante. Sí, profe, ya comparto. Ay, espere, profe, que no sé qué me pasa. Bueno, profe, si quiere que pase Diana mientras tanto, que esto no me comparte. Diana, adelante. Y se prepara después de Diana María Ángel. Profe, regálame un momento porque soy igual que Angie. Ujú. Como le dije, está un poco lento el internet por el tema de que está lloviendo y tal. Entonces, pase un momento a la siguiente y ya yo muestro el mío. María Ángel, ¿estás ahí? Sí, profe, ya comparto. Ok. Y luego se prepara Edwin. Ok, María Ángel, adelante. ¿Qué investigaste? Bueno, comenzando con uno de los temas, tengo el de Pompeya, que es una ciudad que está ubicada en Roma, en la bahía de Nápoles. Aquí en esta diapositiva tenemos imágenes de cómo era esta ciudad antes de que ocurriera todos los acontecimientos que se llevaron a cabo, lo que hizo que fuera reconocida. Bueno, a esta ciudad se le considera como una ciudad atrapada en tiempo, por lo ocurrido con el volcán Vesubio, que se llevó a cabo una erupción en el año 79 después de Cristo. Aunque también se tiene que resaltar que antes de que esta erupción se diera, se llevaron a cabo varios terremotos que algunos de los que estudian esto de volcanes se dice que estos terremotos antes de estas erupciones son señales de que va a pasar una erupción. Entonces aquí podemos ver evidenciado imágenes de cómo quedaron algunos personas después de esta erupción. Bueno, también que esta ciudad es foco de los arqueólogos, ya que en esta, como todo quedó por medio de las cubierto de ceniza por la erupción volcánica, en el siglo XVIII se llevaron a cabo, se iniciaron las excavaciones. Entre las más importantes podemos encontrar la del Foro de Pompeya, que esta se llevó a cabo a principios del siglo XIX. Y también la Casa de Fauno, que se llevó a cabo la excavación en 1830. Bueno, ahora en los templos romanos tenemos que estos eran dedicados al culto de los dioses de la antigua Roma, además de que estos tenían varias características de los templos etruscos y de los griegos, y también que estos presentaban como una característica de ellos que era el de una planta rectangular. Bueno, a lo largo de la historia se han venido dando ya modificaciones de estos. Por lo que se han llevado a cabo el orden toscano que fue descrito por Vitruvio. Bueno, la función principal de estos templos era también agradecerle a los dioses las victorias que tenían los generales en las guerras.
ya que en ese momento también se veían todo ese tipo de situaciones. Y también aquí en la diapositiva nos podemos encontrar algunos templos, como por ejemplo el templo etrusco, en donde podemos encontrar que este se caracteriza por tener una base alta, lo cual permite que esto posea múltiples escalones que conduzcan al templo en sí. También podemos encontrar que en la época republicana se llevó a cabo el templo de Vesta, el cual tiene como un estilo en particular que es el corintio, pero al mismo tiempo tiene una forma redonda. Y también que tiene una particularidad que lo hace inusual, ya que no se puede evidenciar totalmente el techo original de esta. Bueno, en el templo romano, mi investigación fue que está ubicado en una zona central de Roma, y que también en podemos encontrar instituciones de gobierno, de mercado y religiosos. Además de que también representa como una de las mayores muestras de grandeza que dejó el Imperio Romano, y que es considerado como el corazón de Roma. Bueno, ahora con el circo romano, que tiene como una forma que posee una trilogía, el cual posee grandes instalaciones, las cuales son destinadas a divertir al pueblo, ya que estas eran utilizadas más que todo para hacer carreras o espectáculos y representaciones que eran conmemoradas a algunos acontecimientos que se daban en el Imperio Romano. Bueno, posee una forma ovalada, y que dentro de sus circos romanos podemos encontrar el Circo Máximo, el cual se encuentra ubicado en Roma y es utilizado como un estadio, por lo que se puede como ver reflejadas características griegas. También tenemos el Circo Mérida, que tiene grandes dimensiones, lo cual hizo que fuera como que no fuera totalmente ubicado dentro de la ciudad, ya que esto unía a Emerita y Córdoba, si no estoy mal es ese nombre, y también unía a Toletún. Bueno, la construcción de se llevó a cabo en el siglo I, y además que posee como una arena en la cual se encuentra centrada, que es donde se llevan a cabo todas las actividades que se realizan en ese espacio. Ya, profe. María Ángel, gracias. Diana o Angie, ¿nada? Profe, ya voy a compartir. Bueno, Angie, adelante. Entonces me avisa si se ve. Sí, ya se ve el templo romano. Entonces ya no se está diciendo que era la imagen del templo romano. Pompeya, ya pasó a Pompeya. Sí. Entonces, Pompeya, que es un sitio arqueológico ubicado en la región de Campania, en el sur de Italia. Esta fue una ciudad romana que se desarrollaba, romana desarrollada y sofisticada, y quedó enterrada bajo metros de cenizas y piedra, después de una catastrófica erupción del monte causada por el monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, cerca de la costa de la bahía de Nápoles. Este sitio estaba bien preservado, cuenta con ruinas excavadas que los visitantes pueden explotar libremente. Y aquí, como pueden observar en las imágenes, cómo las personas quedaron después de la erupción y cómo fue la erupción. La siguiente es el circo romano. El llamado circo romano es una de las instalaciones más importantes de las ciudades romanas. Junto con el teatro y el
anfiteatro forma la trilogía de grandes instalaciones destinadas a divertir al pueblo. Los hipódromos y el estadio griego, pero de medidas mucho mayores que estos. El circo romano estaba destinado a carreras, a espectáculos y representaciones, que conmemораban los acontecimientos del imperio. El fundador del circo romano fue el Vespasiano Tito, y su construcción fue del 72 a 80 después de Cristo. Y como pueden ver en una imagen del circo romano, como pueden ver aquí, el papel que tuvo el circo romano en la antigüedad, ya como se vería ya donde estaban aquí. Aquí se observaba la tribuna, aquí estaba la cavea, la arena y la espina. Entonces seguimos con el arco de Tito. Es un arco de triunfo con una sola arcada colocado en los pendientes del Palatino, en la parte occidental del Foro Romano. El arco de Tito fue construido después de la muerte del emperador de Tito, después de la destrucción de Jerusalén, conmemorando las victorias de Tito contra los judíos. Las características es que el arco está apoyado en un podio sobre el que se encuentra el cuerpo formado por una bóveda de cañón asentada sobre dos pilares decorados con dos pares de columnas adosadas de capitel compuesto de ventanas y ciegas en medio. Sobre el cuerpo se encuentra el ático con una inscripción alusiva a Tito. El Foro Romano. Era el centro comercial, religioso, político y judicial de la ciudad, un lugar de Espérate, memoria. Angie, estamos todavía viendo el arco de Tito. Ahora sí, el Foro Romano, adelante. Ok, es de memorias sagradas. Hasta los fines del mundo antiguo, ubicado entre el Palatino y el Campidoglio, y las últimas laderas de Quirinal y del Viminale. Este era un lugar donde se desarrollaba toda la vida de la ciudadanía en la antigua Roma. La política, la justicia, el comercio, la vida social y el culto a los dioses. Era el corazón de la ciudad y estaba cargado de recuerdos de los principales protagonistas de su historia. Y aquí, como pueden observar, una imagen de ellos. Ya, profe, gracias por su investigación. Ok, Angie, gracias a ti. Listo, profe. Ya puedo compartir. Diana, sí, adelante. Bueno, profe, yo quisiera hablar solamente de tres temitas nomás. Son los órdenes clásicos, los cuales eran estilos arquitectónicos con los que se buscaba la necesidad de fijar la relación entre cada una de las partes del edificio, consiguiendo un patrón estético que pues reproduzca la belleza, o más bien la idea de belleza o perfección. Los órdenes son, como lo vimos en la clase pasada de construcción, el dórico, el jónico, el corintio, la estoseca y la compuesta. Hay que trabajar para que se vean dos de ellos que fueron los que, digamos, que más encontré buscando. Es el orden dórico y el corintio. Voy ahí para que se vea mejor. Vemos pues que prácticamente son las columnas lo que marca la belleza en este caso. Estas columnas pues tienen partes. Las principales son lo que es la basa, que es la parte inferior, el fuste,
que es la parte del centro, y el capitel, que pues es la parte de arriba. Ahí está la cubierta, si se puede ver acá, donde está la gorgona, sí, el frontón, la comisa, todas esas partes que hacían, que en conjunto conformaban pues este orden dórico. Estas son las distintas formas que hay. Vamos a dejar para la última, es esta, que es el orden corintio. Aquí tenemos también que la cubierta está esta vez cambiando la acrotera, pero seguimos con lo mismo, el frontón, la cornisa, no sé qué. Y en el arquitrabe cambia, pues eso que ahora se agregan este tipo de cosas, y el capitel ya se ve, digamos que mucho más decorado. Aquí podemos ver un claro ejemplo de ese mismo orden corintio, que por lo menos a mí me parece muy bonito. Ese capitel transmite las cargas de la pieza de la estructura. Esto no solamente era, ay, sí, muy bonito, está ahí porque sí, para llamar la atención. No, ese también tenía su estructura, ya que una columna es un soporte específicamente vertical y alargada. Obviamente la altura pues depende de dónde se vaya a usar, pero eso permite sostener el peso estructural. Bajando, nos encontramos con el arco de Tito, que durante la Edad Media el arco de Tito formó parte de la muralla que cercaba la ciudad de Roma. Ahora, ¿por qué se construyó ese arco de Tito? Bueno, resulta que ese fue construido por orden del emperador Domiciano para honrar la memoria de su hermano Tito en su victoria sobre los judíos, porque al parecer una guerra donde los judíos se revolucionaron, por así decirlo, y pues este ganó y perdió la vida en eso. Entonces, en honor a él, se construyó este arco, representando la entrada triunfal. Este mide 15 metros y se encuentra ubicado en la vía sacra. Se construyó alrededor de los años 81, 85, pocos años después del emperador. Entonces, siguiendo, Pompeya. Pompeya era una ciudad del sur de Italia que floreció durante el Imperio Romano en el año 79 después de Cristo. Un volcán cercano, el Vesubio, inundó la ciudad de lava y ceniza, convirtiéndola así durante los siguientes 2000 años en uno de los yacimientos arqueológicos más famosos del mundo. La región estaba dominada por el monte Vesubio, que estalló en agosto, sepultando y preservando las ciudades de Herculano, Pompeya, junto con las villas y granjas de la región. Vemos algunas imágenes de cómo es ahora y de cómo era antes y cómo es ahora. Pompeya es una ciudad que, digamos que desapareció, pues porque fue inundada en ceniza y los que habitaban ahí quedaron cubiertos en esa ceniza. Aquí se puede ver un templo que estaba ahí, y por lo menos en Pompeya se ve registro de edificios religiosos. Son varios los templos descubiertos en las excavaciones, aunque a juzgar por la entidad y la dimensión de la ciudad, no es descartable que existieran varios más. A pies del foro principal se encuentra el templo de Apolo, que es el que se puede ver ahí de primeras. El templo de Isis, que en la cultura romana aglutinaba las creencias religiosas en sus pueblos conquistados, construyendo a menudo templos y santuarios a entidades no romanas e incorporándolas en su propio panteón. Resulta que
los baños públicos que hoy en día se ven, ellos ya los habían implementado antes. Estos baños suburbanos, construidos contra las paredes de la ciudad, surgieron y sirvieron como una casa de baño pública a los residentes de Pompeya. La entrada de los baños es a través de un largo corredor que conduce a un vestuario. El vestuario condujo al tepidarium, que es una sala tibia, seguido por el caldarium, una sala caliente. O sea, ellos tenían como un spa ya metido. Ellos pensaron en todo. Por desgracia, pues, hoy en día todo esto está cubierto de ceniza, aunque sí se puede entrar, que es lo que nos había planteado la compañera Angie, si no estoy mal, de que pues uno puede entrar y ver las entidades. Luego tenemos el anfiteatro de Pompeya, que es un anfiteatro romano sobreviviente más antiguo, construido alrededor de los años 70 a.C. Se sabe que fue construido de piedra. Los anfiteatros anteriores fueron construidos de madera, o sea, son dos materiales distintos que cambiaron a lo largo de los años. El diseño es considerado por algunos especialistas modernos como excelente, al igual que el Coliseo, construido más de un siglo después. Su exterior, con arcadas, parece haber sido principio de la evaluación eficiente. Su baño, ubicado en la escuela de ducha vecina, también ha sido citado como una inspiración para un mejor diseño de baño en los estadios modernos. ¿Dónde está? Acá. Voy a bajar. Por mi parte, yo tengo un libro donde se habla de Pompeya y pues quería mostrar esas páginas donde se muestra la ciudad de Santorini y habla de los hechos que se dieron en Pompeya, que fue la erupción del volcán. Por ejemplo, aquí, la explosión del Catrola. El Catrola es un tristemente conocido volcán de la isla del mismo nombre, situada en Java, en Muria. Todo esto se muestra, nos habla de hechos importantes, o por ejemplo, estos datos importantes. Existen algunas teorías que conectan la explosión del Santorini con el mito de la Atlántida. Tras la explosión, la isla quedó deshabilitada durante más de 2 siglos y hacia el año 1300 a.C. solo las naves fenicias se atrevían a frontear sus costas. Aquí, por ejemplo, se ve una imagen de el estudio haciendo una de las que estaban ahí. Un dato interesante es que algunos de los habitantes alcanzaron a escapar y se ve como en las fronteras de la ciudad hay cadáveres cubiertos en cenizas, como si estuvieran corriendo para escapar, pero pues si están ahí lamentablemente no pudieron hacerlo. Pues ya con esto doy por finalizada esta pequeña exposición, que más que dar conceptos y ir a lo de siempre, a lo fijo de hablar de un tema y solo dar su definición, quise relatar con mis propias palabras lo que yo entendí y hechos importantes que se dieron en estos lugares. Gracias por escucharme. Gracias, Diana. Muy amable. Edwin Castaño. ¿Sí me escucha, profe? Sí, te escucho perfectamente. Ok, profe. Angie y Diana pueden bajar la mano, por favor. Y después de Angie, de Edwin, viene María Llanes. Angie, puedes bajar la mano. Edwin, ¿vas a compartir algo? No, profe, voy a complementar y dar unos aportes más a los que ya han dicho los compañeros anteriormente.
Comenzaré primero con el templo romano. Pues era construido cuidadosamente con materiales de primera calidad y que además era un lugar exclusivamente para los sacerdotes, los cuales se encargaban del culto, mientras que los feligreses lo hacían, pero no dentro, sino en las áreas exteriores. Estos templos romanos era la edificación más importante del imperio, que engrandecían lo que era el foro y tenían una función política y religiosa, las cuales brindaban un culto tanto a los dioses que los protegían como a los emperadores de la divinidad. El otro aporte que daría sería a los órdenes clásicos, los cuales cada uno de sus partes en conjunto eran arquitectónicos y lograban una definición entre un patrón estético, los cuales comprendían un conjunto de elementos constructivos y los relacionaban entre sí, con el todo de una manera coherente y que se relacionaban en perfecta armonía y unidad, los cuales en sí formaban una edificación que las diferenciaban de acuerdo a los clásicos de la belleza. La diferencia entre cada uno de estos era estéticamente. Se encontraban lo que era el orden dórico, el orden jónico, el orden corintio, el orden toscano y por último el orden compuesto. Otro aporte que quiero dar es a lo que sería el arco de Tito, el cual también es llamado el Arco del Triunfo. Este fue construido poco después de la muerte del emperador Tito. Lo hicieron para homenajear su victoria en Judea, el cual daría a Roma el dominio de la provincia y el cual ganarían a esta victoria, les darían un botín con el cual pudieron afrontar la construcción del Coliseo. Ese sería mi aporte, profesor. Listo, Edwin, muchas gracias. María Llanes. Bueno, profe, yo les voy a complementar un poquito del orden clásico y voy a dar unas características del arco de Tito. Bueno, los órdenes clásicos son estilos arquitectónicos canónicos con los que en la arquitectura griega y romana clásica se intentaba obtener edificios de proporciones armoniosas en todas sus partes. También en el contexto de la arquitectura clásica es un sistema arquitectónico que afecta el proyecto de un edificio, dotándolo de características propias y asociándolo a un determinado lenguaje y a un determinado estilo histórico. Comprende el conjunto de elementos previamente definidos y conjuntados que, relacionándose entre sí y con todo de una manera coherente según los preceptos clásicos de belleza. Este orden clásico surge de la necesidad de fijar una relación entre cada una de las partes del edificio, consiguiendo definir un patrón estético que produzca el ideal de belleza del periodo histórico de que se trate. En la arquitectura griega clásica, el orden fijaba la relación entre el elemento que sustentaba, o sea, la columna, y el sustentado, o sea, el dintel. Para la mayoría de la gente, el elemento más reconocible que diferenciaba un orden de los demás es el capitel, en el que no se sigue ningún patrón de trazado geométrico, sino que su composición era diseñada libremente. Y ya les voy a decir las características del arco. Bueno, este arco tiene aproximadamente 15 metros de altura y en el interior del arco se pueden ver unos relieves donde se representa a la diosa de la victoria colocando una corona de laureles al emperador, así como otra representación de la entrega triunfal.
El arco de Tito se ha mantenido en buen estado de conservación debido a que los siglos más tarde se integró como parte de otra edificación, propiedad de la familia Frangipani. En el siglo XVIII fue restaurado por el famoso arquitecto Giuseppe Balladir. Ya, profe. Muchas gracias, María. Melissa Bustillos. ¿Estás ahí, Melissa? Sí. Ya puede ver, profe. Sí, ya se puede ver. Bueno, profe, yo voy a estar participando con mi compañera Wendy Ortiz. Ella les estará hablando sobre el circo romano y yo sobre el templo romano, pero centrándome en la evolución de este. Entonces, un momento. Bueno, ¿Quién ya es tu esto como compañera? los... Wendy Ortiz. Sí, Wendy Ortiz. Wendy, yo quiero saber una cosa. ¿Wendy es Wendy Sofía o no? Sí, Ah, ok. Se llama así Wendy Sofía, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Adelante. bueno, de esto no hablaré tanto porque ya lo sabemos que el templo romano era una de las edificaciones más importantes del imperio, el cual brindaba culto tanto a los dioses protectores como a los emperadores divinos, y su función era que resaltaba la hermosura de los foros y tenía una función político-religiosa. Bueno, la evolución del templo romano. Acá tenemos estas 4 etapas. Primero está el templo de origen etrusco, luego pasa la etapa republicana, luego la época imperial y por último los tiempos del emperador Adriano. El templo de origen etrusco. Bueno, los primeros estilos heredaron de los etruscos, en el cual el podio situado a lo alto de una escalera frontal, como podemos ver aquí, y el pórtico, que es este que está como semicubierto, daba acceso a la cella, que es la parte interior del templo. Y como ejemplo, pues tenemos esta que está aquí, que es la tríada capitolina, dedicada a estos 3 principales dioses romanos, que son Minerva, Júpiter y Juno, siendo Júpiter el central. Entonces, este templo fue restaurado a consecuencia de un incendio, aunque al ser restaurado utilizaron materiales más preciosos como el mármol, que reemplazó a la piedra y a la madera. Y aquí en esta parte, en esta imagen de acá, podemos verlo ya como reemplazado, pero el de Júpiter, el que es el central. Bueno, la etapa republicana. En la etapa republicana, el templo romano se construyó en los foros, siendo renovado con el tiempo. Se levantaban templos desde el siglo VI a.C., aunque lo que queda de ellos son reconstrucciones muy posteriores que en parte han transformado su estructura original. Bueno, y se encuentran muchos templos en esta etapa de este modelo, pero entre los más tradicionales está el templo de Saturno, Vespiano y Concordia. En esta imagen podemos observar el de Saturno y Vespiano, y en esta de acá, que es el templo de Concordia. Y pues en esta etapa también se destaca un edificio irregular, pero que no llega a ser como que exactamente un templo, que se llama La Regia. Bueno, la tercera, que es la época imperial. En esta los templos mantienen el podio, como podemos verlo aquí, y también las escaleras estas frontales, pero con la diferencia que en esta da un paso más hacia el embellecimiento externo del templo, principalmente usando el mármol y el orden corintio, a la manera helenística. Y en esta etapa los templos se convierten en el centro de los foros nuevos que se hacían en las ciudades, principalmente por el culto al emperador. Entonces, como ejemplo, tenemos este templo que es el Maison Carré en Nimes, perdón.
Por último, pues está los tiempos del emperador Adriano, que en esta el templo tomó un impulso a la adición de la cúpula. Pues en esta etapa... Disculpa que te interrumpa. Ya, es que no había salido el templo de Adriano. Ok. Ok, adelante. Bueno, en esta etapa de aquí toma un nuevo impulso en la construcción. El más importante es el Panteón de Agripa en el siglo I, es este que vemos acá. Este es rectangular y es, al igual que su pórtico, que es rectangular, octástilo, que sirve de vestíbulo a una magnífica construcción de ladrillos y hormigón. Y estos materiales estaban como recubiertos con placas de mármol. Y la innovación, como lo más importante aquí, pues como ya lo dije, es la cúpula de 43 metros, la cual coronaba los amplios espacios y creaba un ambiente esférico muy impresionante. Y con un orificio central en donde entraba la iluminación, como podemos ver en esta imagen de acá. Y pues también con otro ejemplo está el templo de Venus y Roma, que es esta que se puede apreciar en esta imagen, que son como unas ruinas. Y ahí podemos ver una parte como que de la cúpula. Y bueno, a continuación les hablará mi compañera sobre el circo romano. Bueno, profe, yo les hablaré sobre el circo romano. Primero que todo, voy a comenzar como hablando sobre para qué se utilizaban estos circos. Los circos romanos se comenzaron a edificar pues con el propósito de ofrecer entretenimiento al pueblo. Estas estructuras ofrecían distintos espectáculos, siendo el principal y pues más conocido las carreras de vigas o cuadrigas. Estas carreras se realizaban con un carruaje liviano tirado por 2, 3 y hasta por 4 caballos en línea, como podemos observar en la diapositiva. En otras palabras, pues el circo era un edificio pues dedicado sobre todo a las carreras de caballos. Ahora bien, hablando pues arquitectónicamente, estos circos tenían una planta rectangular, como podemos ver en la imagen. Eran recintos muy alargados con un remate semicircular en su lado más corto. Los circos tenían materiales, los materiales para su construcción pues eran la piedra o madera, hormigón y la mampostería. Sus fachadas estaban decoradas normalmente con pilastras y arcos ciegos, que son los que podemos observar en la diapositiva. Meli, puedes pasar. Sus partes principales eran la cadea, la arena y la espina. Bueno, la cadea eran los graderíos, o sea, era la zona donde se situaban los espectadores. Estas estaban situadas sobre un alto podio elevado sobre la arena. Dos cadeas eran rectas y una semicircular. En la última se situaba la puerta triunfal, es decir, por donde pasaba el auriga vencedor. Cuando yo hablo de auriga, estamos hablando pues del conductor, o sea que por ahí pues como que pasaba el que ganaba la carrera. En el lado sin grada se situaba la entrada de los participantes, las caballerizas y los puestos de salida llamados carceres, que está señalado en la imagen. En una de las cadeas rectas se situaba la tribuna llamada pulpinar, que también la podemos ver señalada en la imagen, la cual era el lugar reservado al patrocinador de los actos, que pues por lo general estas carreras eran patrocinadas por el emperador o por magistrados. A las gradas se accedían por las puertas de las fachadas laterales, por pasillos abovedados y escaleras que comunicaban a los vomitorios que daban acceso a las gradas. La espina, esta se situaba en el centro de la arena. Esta pues dividía la arena longitudinalmente en dos mitades para diferenciar los sentidos direccionales de las carreras. Estaba decorada con fuentes, columnas,
estatuas, altares, etc. Y por último, la arena, que también la podemos ver señalada en la imagen. Este era el espacio para las carreras y espectáculos. Este solía ser una forma casi rectangular, con uno de sus lados cortos, casi semicirculares. ¿Puedes pasar, por favor? Y para cerrar, les presentaré los circos más significativos, entre los cuales se encuentran los siguientes. El circo Máximo, que fue el circo romano más grande del imperio, abarcando unos 621 metros de longitud. Este tenía una capacidad para alojar unos 300.000 espectadores, algo que pues no se ha podido superar con ningún otro estadio de en la historia. Su espina estaba decorada con las estatuas de varios dioses y con un obelisco de Egipto. El circo Máximo lo podemos observar una imagen de este en la diapositiva. Y ahora el circo Mérida. Este circo era un circo romano de 440 metros de longitud, que podía albergar hasta 30.000 personas, y su espina estaba decorada con monolitos. El circo de Domiciano. El estadio de Domiciano, perdón. A pesar de no poseer ni espinas ni carceles, fue un lugar usado para realizar competencias olímpicas en la antigua Roma. Y pues por último, el circo de Tarraco. Este fue construido por Domiciano en la antigua Hispania, pues con la finalidad de celebrar carreras de caballos, y su espléndida conservación hasta los actuales momentos hizo que fuese declarado un patrimonio de la humanidad. Gracias. Bueno. Muchacha, muchas gracias. Sí, perdón. Muchacha, muchas gracias. Muy bien. Por favor, Isaura. Isaura, ¿estás ahí, Isaura? Perdón, que estoy en casa. Sí, estoy aquí. Pero bueno, Isaura. ¿Qué nos vas a compartir, Isaura? Sobre el orden clásico. Bueno, que adelante. Sí, ya se ve. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, Isaura, Pues, ya se ve. Cuéntanos sobre ese orden clásico. ¿Qué investigaste sobre eso? Bueno, vi que en la arquitectura clásica, que más que todo habla sobre la arquitectura griega clásica y la romana clásica, es un orden arquitectónico canónico, es decir, que se inclina más como a lo intelectual y a los diferentes principios. Principios como un ejemplo de estos principios puede ser la regularidad, el orden y la esquematización. Estos basados en patrones geométricos. Y bueno, ya que expliqué qué es arquitectura canónica, sigo. Aquí se ve en la primera imagen los 5 órdenes clásicos en las columnas, que son el dórico, jónico, corintio, y por parte de la Roma clásica está el toscano y el compuesto. Voy a hablar un poco más sobre los 3 primeros, ya que los 2 segundos son más que todo basados en estos de la griega clásica, y como su nombre lo indica, el compuesto es más elaborado y el toscano es un poco más simple, como sería el dórico en arquitectura de la griega clásica. También se pueden ver monumentos y templos que siguen en pie con cierto mantenimiento, y obras
relativamente actuales que se tomaron como ejemplo estos órdenes. Bueno, el orden dórico es uno de los 3 órdenes arquitectónicos de la Griega clásica, como dije anteriormente. Es el más sencillo de todos, con un arquitrabe liso, con los trífigos y las metopas y en su arquitrabe. No tiene basa, a diferencia de los demás órdenes de la Grecia clásica, y está conformada por un estilobato, la columna en sí y el capitel, o con el encajonamiento. Aquí puede ver lo que acabo de decir en fotos más detalladas, como el capitel es sencillo, como la columna es estriada y sin basa en su inicio, y el arquitrabe completamente liso. El orden jónico, que es uno también de los órdenes arquitectónicos de la Grecia clásica y fue luego adoptado por los romanos, es parecido al orden dórico, pero este tiene unas volutas en espiral y el arquitrabe está formado por 3 franjas horizontales. Aquí muestran más en detalle como lo que acabo de decir, que el capitel está con las volutas, el arquitrabe ya no es liso y siempre su cubierta tiene una acrotera. Este sí tiene basa. El orden corintio, que pues, es el más elaborado, que su capitel semeja hojas de ocanto, que eran muy populares en este tiempo y fueron creadas con estas curvas, que este sí también tiene basa, se conforma del basamento, la columna, el entablamiento y la cubierta. Y aquí un ejemplo de con el templo de Zeus olímpico en Atenas. Gracias. Isaura, muchas gracias. Me tenían asustado. Yo decía, bueno, pero nadie va a decir las partes de los órdenes arquitectónicos. Bueno, Isaura, gracias. Luisa Fernanda. Luisa, tienes la mano levantada. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Sí, señor. Ya comparto. Luisa, me suena. Luisa es la que se mete en los papeles, creo que es ella. Sí, señor. Profe, permítame un momento que el internet está muy lento, entonces. Ok. Angie, ¿puedes bajar la mano? O no sé si es que vas a decir otra cosa. Angie Liliana. Angie Liliana. Ok. Valentina, ya estás como preparada, ¿cierto? Para tu participación. Sí, profe, pero solo voy a participar, no voy a presentar algo como tal. Ok, entonces mientras Luisa comparte, no sé si nos vas participando. Bueno, perfecto. Bueno, yo investigué pues de todo un poquito, pero ya lo que han dicho la mayoría. Entonces voy a decir como características que quizás no hayan mencionado. Entonces voy a empezar por los órdenes arquitectónicos y bueno, son los órdenes clásicos que digamos, salieron de la arquitectura griega y pues obviamente lo adoptaron en Roma. Y lo que buscaba en realidad era obtener edificios con proporciones armónicas en todas las partes.
Y bueno, observamos que se demuestran en las columnas en las partes de las columnas que se tenían en los templos y en los lugares emblemáticos pues de esa época. Surge la necesidad de fijar una relación entre cada una de las partes del edificio, consiguiendo definir un patrón que fuera totalmente estético, porque pues eso era lo que antes demostraba la clase, el poder, etcétera, etcétera. Y bueno, los órdenes fijaban la relación entre el elemento que soportaba, que era pues la columna, y lo que era sustentado, que es lo que se llama como dintel. Y lo que se diferenciaba entre cada una de las columnas o los órdenes era el capitel, que no seguía como ningún patrón geométrico o algo así, sino que la composición del capitel era diseñada libremente. Y bueno, existen otros órdenes como el toscano, dórico, jónico, corintio. Y bueno, el toscano y el dórico eran más simples porque estaban dedicados más a los templos que eran para las deidades masculinas. Y el jónico y el corintio eran para las deidades femeninas, por lo tanto eran más, digamos, delicados, tallados, más elaborados. Ahora, hablando un poco del templo romano, era uno de los lugares que eran como importancia, tenían mucha importancia obviamente porque así como en Egipto, como bueno, cada una de las, disculpe, cada uno de los lugares donde adoraban muchos dioses eran dedicados pues a sus deidades y por ende eran importantes en la antigua Roma. Y pues tiene varios templos que son como icónicos, como ay Dios, como el templo dedicado a Júpiter, a Juno y a Minerva, que pues también Meli habló un poco sobre eso. ¿Y qué más podría decir del templo? Bueno, de Pompeya, pues es una ciudad que ya todos conocemos, que pues a pesar de la erupción del volcán, se conservaron algunas ruinas y se siguen hallando restos de, pues, de lo que quedó en ese pueblo y vemos que él contaba con buena arquitectura y pues uno de sus edificaciones más a destacar estaba el anfiteatro de Pompeya, que pues se dice que es el anfiteatro romano sobreviviente más antiguo y para destacar de este se diría que es su baño, que estaba súper bien diseñado para la época, entonces fue como un wow que lo descubrieran. También estaba el templo de Isis, que era el dedicado a la diosa madre egipcia. Y bueno, esto, perdón. ¿Qué más podría decir? Bueno, del circo romano, que es una de las instalaciones más importantes de la ciudad romana junto al teatro y el anfiteatro. Y los tres formaban la trilogía de las instalaciones que se dedicaban al espectáculo de los romanos en ese tiempo. Allí pues se presentaban representaciones de carreras, espectáculos, etcétera, etcétera, que conmemoraban todos los acontecimientos que ocurrían en el imperio en ese entonces. Y bueno, el lugar que tenían los romanos lo llamaban Iudi Circense y era un juego que podían ser de varias índoles. Y por eso era como en ese espacio solamente en que dedicaban a hacer las simulaciones de batallas, espectáculos de caballería y celebraciones, y etcétera. Y pues todo esto con el fin de divertir al pueblo. Y bueno, el arco de Tito es un arco obviamente honorífico como todos los arcos situados alrededor de, bueno, conozco los de, no los conozco, he visualizado los arcos que están en casi toda Europa y pues como todos es un arco de honor y está justo al sureste del Foro en Roma y fue dedicado al emperador romano después de la muerte de su hermano mayor Tito para conmemorar las victorias que este trajo a ese pueblo, digamos.
Bueno, ya creo que eso sería como todo. Listo, Valentina, muchas gracias. Bueno, Luisa, gracias. ¿estás ahí, Luisa? ¿Pueden visualizar? Bueno, Ya está cargando. Ok, listo. adelante. Bueno, como todos han dicho y hablado un poco sobre el arco de Tito, pues esto cabe resaltar que fue elaborado a partir de la dinastía Flavia, que fue en honor, como ya he mencionado, a Tito Flavio. Además de esto, también representaba o tenía un estilo como clásico imperial y a su vez unía el Capitolio con el Coliseo, cuyo interior estaban los edificios como más notables de dicha época. Esto, como ya han dicho, los arcos prácticamente representaban o eran en conmemoración a las victorias que se tenían en ese entonces. Aquí el acontecimiento por el cual fue hecho fue ya que anteriormente había sucedido algo con Jerusalén, entonces las tropas de Tito fueron los que hacen, ya que anteriormente su templo había sido saqueado, había sido destruido por otras tropas romanas. Entonces fue el cual se quemó completamente la ciudad. A su vez también se podría decir que en la Edad Media el arco se había convertido en una parte importante o un muro, por ejemplo, como había dicho una compañera, un muro que rodeaba toda Roma, siendo una de sus puertas de entrada. Este arco tiene unas características, por ejemplo, en dimensiones, tiene 14 de alto, de ancho 13 y también, como podemos ver aquí, unos pilares a sus costados, a su vez consta con una bóveda en el centro como está elevada, y una de las características de esta es que cuenta con ventanas ciegas, como las podemos ver en la fachada. Además de eso, se encontraba el arco esculpido, como son, bueno, los relieves, como podemos encontrar en el panel derecho, que es el lado norte, que en ese lado se representa lo que es el triunfo. O sea, ahí se encontraba, como decir, el emperador acompañado de una diosa de la victoria. Y seguía con las alegorías del pueblo y el Senado. A su vez también representaba como el joven, o sea, cuando estaba joven con un hombre con un torso desnudo, y luego había como un hombre ya pues bastante mayor con toga de ese lado del panel. Y del otro lado se encontraba lo que era el inicio de la ceremonia cuando ya cruzó el arco del triunfo. Algo interesante de esto es que los arcos estaban pensados como para satisfacer lo que era la liturgia, o sea, es decir, reconfirmar el poder que habían tenido y su papel era celebrar y conmemorar dicho acontecimiento. Pues quizás se debe el nombre del arco, ya que lo recordaba como era el arco de los guerreros, que contaba con una fuerza simbólica. Por eso es que quizás dicen que se le atribuye esta forma. En este lado, yo aquí hice una pequeña animación de prácticamente qué era el arco de Tito. Un momento. En resumen, así. Listo. Luisa, vimos como la intención, pero no, que quisiéramos saber qué significa esa animación. Lo sé, es que tengo el internet un poco lento, entonces la animación prácticamente recrea lo que fue el acontecimiento de ese arco triunfal y ya prácticamente. Ok, Luisa, muchas gracias. Muy amable. Bueno, jóvenes, como más nadie tiene la mano levantada, voy a compartirles algo.
algo de ustedes mismos, pero es una clave que yo me aprendí desde que yo era estudiante para que nunca, nunca se me olvidaran los órdenes arquitectónicos. De pronto es algo como muy elemental, hasta se pueden reír de mí, pero permítanme un segundo. Pero yo lo utilicé y la verdad es que me ha servido mucho. Voy a recortar aquí un poquito. Me capturé como unas diapositivas de Isaura, que fue la que nos compartió. Yo les quiero hacer una pregunta y quiero que sean lo más honestos conmigo. No va a pasar nada. Simplemente quisiera. Ustedes estos órdenes clásicos ya los habían visto, ¿o no? Yo sí. Yo también. ¿Quién es yo sí? ¿Quién es yo sí? También, profe. ¿Lo vieron el semestre pasado? Ah, no. No, aquí en teoría no. ¿En dónde lo vieron? Yo lo vi en YouTube. Ok, pero yo estoy hablando acá en la universidad o de pronto en el colegio, no sé. Bueno, profe, yo los vi el semestre pasado, pero nada más los de Grecia, que fueron dórico, jónico y corintio. Y pues en este semestre con usted teníamos una exposición de la cual hicimos un video y lo mandamos sobre esos órdenes, los 5. Sí, yo era con Jimena. Exactamente. Sí, lo que pasa es que nosotros lo vimos como por encimita y ahora ya, obviamente lo estamos como profundizando, digámoslo así. Antes los habíamos visto, ahora ya los estamos observando. ¿Ok? Y es importante porque los órdenes arquitectónicos siempre van a ser los mismos. O sea, un arquitecto debe conocer los órdenes arquitectónicos, así sea que no se dedique al estudio de la historia, pero debe conocer los órdenes porque en algún momento les va a tocar restaurar alguna edificación que tenga alguno de los elementos de los órdenes arquitectónicos. Entonces, es bueno que lo tengan, o que lo manejen de alguna manera. Bueno, permítame un segundito, estoy aquí terminando de recortar. Yo hice unas capturas de la misma diapositiva de Isaura, como les dije, para no mostrar unas que yo tengo ahí que son un poquito como más complicadas o algo así. Esperen un momentico. Y me falta una. Ok. Ahora que les socialice esto, vamos a complementar un poquito sobre, vamos a hacer qué temas podemos complementar para la próxima clase, para dejar estos temas como ya vistos. ¿Ok? Teniendo en cuenta que nos quedan prácticamente 3, creo que máximo 4 clases. A mí me da como guayabo cuando ya se comienzan a acabar las clases. Es como unos sentimientos encontrados. Uno quiere descansar, pero también le da como guayabo. Pero bueno, todo tiene su ciclo y todo tiene su momento. Perdón un segundo aquí. Aquí, ok. Ahora sí les voy a compartir. Me le robé las diapositivas a esta mujer. Mejor. No, profe, si quiere yo las paso al grupo también. No, sí. Lo que pasa es que tengo que rayar algunas cositas para poder explicar. Ok, sí, ahora las pasa, claro. Todos los que han compartido, por favor, pueden pasar. Pero espérense que se acabe la clase porque comienzan a distraerse, ¿vale? Bueno. Aquí. Bueno. Entonces les voy a decir una clave que yo hice cuando yo era estudiante, porque a mí me costaba como entender eso, o sea, no me costaba entender, sino como diferenciarlo.
A algunos de ustedes se les hace muy fácil, a algunos no se les hace fácil. Yo fui uno de esos muchachos que no se me hizo fácil al principio, porque yo decía, pero ¿cómo los diferencio? Entonces, un profesor, que no era precisamente mi profesor de historia, me enseñó. Bien. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, profe, ya se ve. Ok. Permítanme un segundo. Voy a rayar estos órdenes aquí. Una bobada, pero esa bobada me enseñó. Bueno. Isaura me va ayudando. Este es el dórico, este es el jónico, este es el corintio, este es el compuesto, ¿y este cuál es, Isaura? El toscano. Ajá, al revés. ¿Cómo así? ¿Cómo así al revés? El primero es el toscano y el segundo es el compuesto. Por eso, este No, es el pero toscano, este es el toscano y este es el compuesto, ¿cierto? Para que me entiendan. Bueno, listo. Bueno, ¿cómo diferenciaba yo esto, chicos? Me enseñó un profesor una vez. El dórico forma, bueno, aquí no se ve porque está como muy cuadradito, pero esto forma como si fuera una D invertida. Es más sencillo, dórico, una D acostada. El jónico, su misma palabra lo dice, forma una J con las volutas. Jónico. Y el corintio tiene unas matas o unas hojas de corintio que en ese tiempo se llamaba de otra manera. ¿Cómo era que se llamaba, Isaura? Ocanto, hojas de ocanto. De ocanto. Entonces ellos les decían hojas de corintio o por eso decían orden corintio. Lo que decía la última compañera, lo que decía la Valentina era que, claro, estos dos se usaban en templos de diosas femeninas porque eran un poco más delicados, pero el hecho era que era más complicado hacerlo. Bueno, cierto. El toscano, digamos que es un mismo dórico, pero más simple. Como no tenía las columnas acanaladas, como estas aquí que están acanaladas, ¿verdad? Era más liso, entonces formaba como una T, ¿cierto? Una T. Todos forman una T, pero esto es más tosco, menos delicado, por eso es toscano. Y el compuesto, obviamente, era una combinación entre el jónico, el corintio y algo acá arriba que podría ser del jónico y del dórico. Esa clavecita, por lo menos estas tres claves fueron lo que me enseñaron a mí. El jónico, ya yo sabía que el jónico era el que tenía la voluta en forma de J, jónico. Y el corintio, las hojas de corintio, y obviamente el otro era dórico, ¿ya? Para que lo entiendan. Bueno, esto que ustedes ven aquí, en cada partecita de esta tenía un nombre, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les hablen del fuste, siempre va a ser exactamente lo que está encima de las columnas. Vamos a mirarlo aquí. Esto que está. Vamos a mirarlo aquí en las partes que aquí. Bueno, aquí le dicen los frisos. Ahora les explico bien lo de los frisos. Bueno, hay algunos autores, no lo tienen aquí, que mencionan que los frisos aquí están lisos, pero hay algunos arquitectos que ustedes van a encontrar que le dicen friso a toda esta cosa. Y no es así, ya sabemos que es lo liso. ¿Ya? El arquitrabe, la misma palabra lo dice, arquitrabe, o sea, forma el arco. ¿Sí? El arquitrabe está formando, digamos que es esta parte que con la otra columna, digamos así, esta parte es la que forma el arco. Por eso uno tiene que inventarse o cranearse unas elementos para que lo podamos mirar. O sea, el arquitrabe, como la palabra dice, que
forma el arco, ¿no? Bueno, las hojas de acanto, bueno, ya eso va a depender de cada, perdón, Orden. exacto, de cada orden. Bueno, aquí hay una cosa muy importante y es lo siguiente. Bueno, esto es el orden jónico, les quiere decir, es uno de los órdenes más elegantes que hay, ¿sí? Él realmente, aquí está representado así, pero si nosotros viéramos este orden en planta, esta es la columna, ¿verdad? Y las volutas forman una especie como de estrella, ¿no? Algo así. Entonces, esto es una voluta aquí que sale como en diagonal, esto es otra voluta que sale como en diagonal, esto es otra voluta. Ya, y esto es uno de los órdenes más elegantes que hay, ¿ok? En el frontón, ojo con esto, el frontón es el triángulo, voy a ver si encuentro aquí, si de pronto, bueno, era el triángulo que estaba aquí. O sea, todo el triángulo que estaba aquí. En este triángulo se hacían unas esculturas en alto relieve y bajo relieve según el templo, ¿sí? En este frontón. Esto es lo que es el frontón, el triángulo que está por dentro. Pero ojo y mucho cuidado, chicos. El frontón, porque lo que está arriba del frontón o lo que lo enmarca no es como el parte del frontón. El frontón es el triángulo que está arriba. Algunos lo llaman frontón a todo lo demás, pero resulta, voy a ver si ustedes lo tienen aquí. Bueno, no lo tienen. Bueno. Entonces, esto es importante porque esto lo van a ver ustedes hasta cuando veamos. Y si están conmigo, lo vamos a mirar en Renacimiento. Miren que el frontón es esto aquí. El frontón todo esto es el frontón, ¿sí? Para que lo entiendan mejor. Bueno, bien. Hay una cuestión del orden. Vamos a ver. De este orden. Que es que aquí ponían una especie, a veces ponían una especie de animales en algunos templos, que eran supuestamente los animales que cuidaban o eran los que velaban por el dios que estaba adentro, ¿sí? A estos animales les llamaban gárgolas. Hay unas gárgolas que eran como unos especies de dragones o sí, de dragones con alas, etcétera, etcétera. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué nos interesa? Lo que pasa es que de aquí, de estas costumbres que teníamos, o sea, que hizo la humanidad, comenzaron también cuando vean el Renacimiento, de que obviamente cuando ya estamos en el cristianismo, estas gárgolas son reemplazadas por santos. Y aquí adentro, los episodios aquí son reemplazados por pasajes bíblicos o por pasajes de la vida de Jesús. Entonces, es importante que ustedes entiendan esto, porque en el Renacimiento, bueno, va a haber muchos movimientos antes del Renacimiento, ustedes lo van a mirar, pero cuando se habla de Renacimiento, ustedes van a mirar que renace, o sea, era como un renacer de los órdenes clásicos que son estos. Por eso ustedes van a encontrar muchas cosas en el Renacimiento que tienen que ver con la arquitectura, este tipo de arquitectura que estamos mirando. ¿Ok? Bueno, ya ustedes saben que este es el arquitrabe, este es el friso, todo esto tiene el entablamiento, bueno, la columna, pero hay el basamento, pues esta y a esta columna le decían la base de la columna o la base, pero le decían normalmente la base. Bueno, hay una situación que ustedes deben averiguar y es la siguiente. Fíjense que ellos están hablando de la belleza. Ojo, pero esa era la belleza para ellos en esa época.
Sí, no quiere decir que para nosotros no, no, sí, uno encuentra unas columnas así en una construcción y esto a uno le parece muy bonito. De hecho, tanto es así que este tipo de arquitectura, cuando se utiliza en el Renacimiento para los grandes, como ustedes lo mismo lo han dicho, para los grandes templos políticos, ¿verdad? Digamos, los palacios de gobierno emplean esto y tan arraigado está esto que esto llega a nuestro continente en la época del Renacimiento, en el 1400, y si ustedes miran todos los palacios de gobierno o las casas presidenciales en Latinoamérica, estos son como quien dice, estos son las raíces de esos palacios. Si ustedes ven la Casa de Nariño, la Casa Rosada en Argentina, la Casa Blanca en Washington, el Palacio de Miraflores, bueno, etcétera. O sea, todos tienen estos rasgos y es importante que ustedes entiendan esto porque así van a poder comprender y entender, por lo menos entender, no se llama de defender, sino entender el por qué hoy la gran mayoría de nuestros entes gubernamentales aún tienen, estas son las herencias de esto, ¿ok? Y también lo van a encontrar obviamente en los palacios religiosos y en los palacios y en los centros de justicia, los palacios de justicia, etcétera, etcétera, porque desde esta época se está utilizando. Acuérdense que los derechos humanos fueron concebidos por los romanos, entonces de los romanos se copiaron muchas cosas, entre ellos prácticamente heredamos estos órdenes arquitectónicos y digamos, de alguna manera se empleó en estos palacios. Bien. Entonces, chicos, les voy a pedir el favor, sobre todo para los que no han participado. Ojo. Vamos a averiguar para la próxima clase. Espero, Casiani, ¿estás por ahí? Casiani, que es la que me hace el 2. Sí, señor, aquí estoy. Bueno, entonces, bueno, ok, Casiani, para que pongas en el grupo los temas que hay que investigar, para la próxima clase, es como la continuación de esto, ¿sí? Ustedes van a investigar qué es un foro romano, qué es un foro romano, qué es eso de foro. No solamente, ya lo vimos arquitectónicamente, pero ¿qué es un foro? ¿Para qué se hacía el foro? ¿Y por qué se le hacía una edificación a este foro? ¿Sí? Bueno, otra cosa que van a averiguar, que vamos a investigar, ¿quiénes fueron los etruscos? Los etruscos, ¿qué tienen que ver con los romanos? ¿Sí? Si eran amigos o si eran enemigos. Averígüense eso, porque los etruscos, ellos en sí, tienen como una persona. Etruscos. Los etruscos. Entonces, los etruscos en sí, ellos tienen como una personalidad arquitectónica, digamos que ellos tienen como una identidad, que ellos implementan cosas también de los romanos, pero busquemos quiénes son los etruscos, ¿verdad? Bueno, y otra cosa que necesito que averigüemos para ya dejar estos órdenes arquitectónicos como bien vistos, ustedes van a investigar o van a indagar, ¿verdad? Perdón. Ya la compañera pues nos hizo pues bastante adelanto aquí. Leonor nos hizo bastante adelanto, pero van a investigar por lo menos el tamaño que tenían estas columnas, ¿sí? ¿Qué tamaño tenían? ¿Qué tamaño tenía esto? Si pueden conseguir una escala humana, no sé si la escala humana era así de grande o si la escala humana era así de grande. Entonces ustedes van a averiguar el tamaño de estas columnas, ¿verdad? Y lo otro es, y muy importante es, ¿con qué materiales? Bueno, ya sabemos que muchos se hicieron en piedra, pero ojo chicos, el sistema constructivo de los órdenes arquitectónicos, cómo construían estas columnas, ¿sí? Averígüense bien cómo las construían, cómo sacaban estas estrías, si la columna era muy parejita,
o si era más ancha arriba o más ancha abajo. Averígüense eso, que eso es importante que lo dejemos muy claro. ¿Ok? Entonces, necesito que averigüen eso, por lo menos en este orden jónico, ¿verdad? Lo mismo, qué tamaño tenía esta base. Mira, aquí dice base, esta base, ¿verdad? ¿De qué dimensión eran las columnas? O sea, qué ancho tenían las columnas estas, ¿verdad? ¿Qué ancho tenían estas columnas? Estoy hablando de aquí hasta acá, ¿no? Sí, todo eso es importante, porque no es verlos por verlos, muchachos, sino dimensionar el tamaño y por qué realmente eran tan importantes o por qué fueron tan importantes. Y lo otro, ¿por qué siguieron tan importantes? O sea, ¿por qué tuvieron tanta influencia que hoy día aún se utilizan en los palacios de gobierno que están dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a averiguar eso. Cassiani, ¿anotaste? Hola. Profe, tengo el foro romano, los etruscos y los romanos y cómo construían las columnas. Y las dimensiones de las columnas, los tamaños. Los tamaños, ¿sí? Les voy a mandar al grupo de WhatsApp. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp una captura que hice porque quería hacerla la clase pasada, pero aún tenemos tiempo, sobre algunas videos donde pueden mirar, perdón, miércoles casi se lo mando a otro grupo de teoría, donde pueden mirar unas series o unas películas, teoría, que hay aquí, donde pueden mirar o observar en estas películas algunas de estas características. Ahí está Ben-Hur, el asesinato de Julio César, el Normanno, Espartaco, Helena de Troya, Gladiador, Ágora y Troya. En todas estas películas, ¿verdad? Pueden mirar algunos de estos, y es bueno que la miren, que la observen, que la analicen, sobre todo que la analicen, ¿sí? Porque ahí van a ver en esas películas cuando mencionan a Pompeya, lo que vimos hoy, cuando mencionan a Pompeya, cuando mencionan a Tito, ¿verdad? Acuérdense que el arco de Tito fue un arco simbólico, que ustedes muy bien lo dijeron en las participaciones, que conmemora el triunfo de Tito. Pero, ojo, el arco de Tito se convierte en un símbolo de que el arco romano es de un triunfo. Entonces resulta que los romanos en cada ciudad que conquistaban hacían un arco de triunfo, porque lo enmarcaron como el famoso arco de triunfo. Sí, era como el símbolo, era como la bandera, ¿sí? Como la bandera hoy en día. El primero que pisa la luna, pues el país que primero pisa la luna, pues pone la bandera, así igualito. Más o menos en esa época se hacía un arco de triunfo, ya, y ese arco lo van a encontrar en varias ciudades. Entonces, Cassiani, por favor, pones eso. Y otro tema que es importante que averigüen, por ejemplo, es en qué ciudades, porque yo creo que esto ya lo hemos visto, pero de todas maneras para que lo repasen y lo veamos con más detenimiento, en qué ciudades hay arcos que le llaman el famoso arco de triunfo, ¿sí? Yo sé que hay arco en Alcalá, que hay arco en Madrid o en París, en Madrid, perdón. Entonces, averígüense todo eso, porque aquí vamos a cerrar, en la otra clase vamos a cerrar como estos órdenes clásicos y los templos los templos que se lograron hacer con estos templos. Fíjense que nosotros venimos de los templos egipcios y ahora ya estamos en los templos romanos. De aquí en adelante ustedes van a pasar a otros templos y van a llegar al Renacimiento, etcétera, etcétera, que es donde ven la Catedral de San Pedro y todo eso. Pero es importante que tengan esto claro para que puedan comprender lo que viene después. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir.
¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Profe, los que pasamos hoy podemos participar la siguiente clase. Sí, pero la idea es que participen quienes no hayan participado, porque, ajá, si en la próxima clase, pues nadie quiere participar, pero yo la verdad les digo, o sea, nos quedan realmente 3 clases. Ustedes son 47 estudiantes. Hoy pasaron, si mal no estoy, fueron 11 o 12 estudiantes. Quiere decir que casi que por clase deben participar 10 estudiantes para tomar su nota de participación. Entonces yo les pido el favor a todos que investiguen. La otra clase, no sé si voy a tener que usar la ruleta o algo así. Profe, las estudiantes, como usted dice que son como más o menos 10 estudiantes, que eso me escriban al privado y yo la próxima clase tendría una lista de los estudiantes que pasarían. Ya casi Ani me hizo el favor de tomar esa. Bueno, yo te mando eso, ¿oíste, Casiani? De lo que, pues todos los que, o sea, ¿quiénes deben pasar? Pues lo que nos pasaron hoy. Por eso. Profe, yo no pude pasar, me gustaría pasar la próxima clase para ver si me pueden anotar. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que a mí no me gusta como repartir los temas porque entonces un estudiante dice, fulanito va a dar tal tema, entonces ya que lo haga fulanito y yo no investigo. No, la idea es que todos investiguen. Oyeron, la idea es que todos lo hagan, porque igual todos tienen que manejar el mismo tema, los temas, ¿ya? Yo creo que voy a utilizar la ruleta, ya sacando a los que ya participaron hoy. Voy a tener que usar la ruleta. Ustedes saben cuál es la ruleta, ¿verdad? Ya eso lo hemos visto ya en clase, ¿cierto? Sí, profe, usted lo presentó Profe. Ok. Sí, dígame que ya se nos acabó la clase. La próxima clase. Perfecto, entonces averiguas el tema, preparas tú lo que vayas a compartir, ya puede ser un dibujo, la diapositiva, qué sé yo, lo que ustedes quieran compartir, la forma didáctica, o pueden ustedes prender su cámara y participar con la cámara. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo a la cámara. Vamos a hacer un trato. Yo la próxima clase prendo la cámara, pero el que me vaya a participar también prende la cámara. Va jugando. ¿Les parece? Hola, se quedaron callados. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Gracias a los que participaron. Yo creo que vamos abarcando bien los temas y es bueno que los tengan listos porque vamos a mirar cómo hacemos el parcial final. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho, ¿oyeron? Y por favor investiguen. Mírense las películas que les mandé ahí, algunas 2 o 3 películas que les mandé ahí, que eso les va a servir también y así descansan, ven películas y estudian al tiempo. ¿Ok? Bueno, pues, chaito. Chao. Chao, profe. Chao.